Bienvenidos otro año más al Festival de las Ánimas. Muchísimas gracias por estar aquí. Os queremos pedir perdón porque os hemos vuelto un poco locos. Primero porque, bueno, el sitio habitual, que son las ruinas, como ya sabéis todos, pues este año ha sido imposible debido a las obras. Íbamos a hacerlo en Santa Clara, pero también, bueno, pues ha sido imposible. Lo íbamos a traer al maravilloso claustro de este instituto, pero la climatología ha impedido que estemos ahí, así que estamos en este salón rojo, que bueno, no desmerece. Pero bueno, no es lo que estamos acostumbrados. De todas formas, dar muchísimas gracias al Instituto Machado que nos han cedido este maravilloso espacio y que bueno, ya de por sí tiene bastante historia. Si os pregunto por el escritor de terror de ciencia ficción más célebre y aclamado en Japón, probablemente nadie sabe contestar, ¿verdad? Sin embargo, si os menciono la película de terror de Ring, pues seguro que casi todos dais un brinco en la silla, ¿no? Nacido en 1957 en Hamamatsu, una ciudad al suroeste de Tokio, Koji Suzuki se ha forjado toda una leyenda que lo ubica como uno de los personajes más peculiares de la nueva literatura de entre siglos. Una vida atípica tiene, que le ha llevado a graduarse en la Universidad de Keio, la más antigua de Japón, donde se especializó en francés, y a diversos trabajos ocasionales que incluyeron el de profesor de cursos intensivos donde contaba historias de terror a sus alumnos. A ello hay que añadir su gusto por la equitación, su licencia de capitán de yate y su vena de viajero impenitente, que lo ha llevado a cruzar Estados Unidos, de Florida a California, a bordo de una motocicleta. Como veis, hombre peculiar. Quizá esta vida tan atípica le ha permitido escribir en un mundo tan imaginativo que le llevó en 1990 a ser galardonado con el Premio de Novela Fantástica de Japón por Rakuten, o en su traducción al castellano, Paraíso. Al año siguiente alcanzó el éxito comercial con The Ring, novela que abre su trilogía Ringu y que fue llevada al cine por Hideo Nakata en 1998, convirtiéndose en la película más taquillera del año, desatando el aplauso unánime de la crítica y catapultando a Suzuki a la fama mundial. Pocas películas de terror contemporáneo han tenido un impacto tan grande como The Ring, porque se encargó de inaugurar una nueva ola denominada J-Horror o Japan Horror, que tenía unos códigos de lo más específicos, porque se basa en el folclore autóctono, es decir, historias de fantasmas procedentes de las creencias espirituales propias. Todos tenemos en mente las imágenes. Padre de 2 hijas y considerado una autoridad en educación infantil, tema al que dedica parte de su labor, debido a su experiencia como amo de casa, cuando empezaba a adentrarse en el orbe literario, Suzuki ha construido una obra en la que las aprensiones típicas de la maternidad o la paternidad cristalizan en niños o jóvenes fallecidos en circunstancias trágicas que vuelven del más allá para exigir, a veces con saña un poco insólita, la atención de quien les fue negada en vida. El paradigma de lo anterior es Sadako Yamamura, o como todos la conocemos en el cine, a Samara. Imagino que todos recordáis aquella niña saliendo de un pozo con el pelo negro por la cara. El escritor ha seguido visitando el territorio del miedo merced a tramas recorridas por padres perturbados y presencias infantiles en las que el agua, elemento femenino por autonomasia, juega un rol fundamental. Y precisamente en Agua nos ahogaremos con nuestros 2 relatos. Dark Water es una colección de cuentos de horror psicológico ambientada en Japón y con un denominador común, el agua. El agua como símbolo de vida, pero también de muerte. Este doble significado es explotado a lo largo de los 7 cuentos en los que el agua se convierte en tema central de una exploración psicológica de los miedos más primitivos del hombre. Especialmente memorable es el primer texto de la colección, Agua que se agita, en la que una madre soltera y su hija de 6 años se enfrentan a una macabra posibilidad sin resolver y por eso terrorífica. La posibilidad de que el tanque de agua potable del edificio de apartamentos en el que viven no sea tal. El final ofrece 2 posibilidades, una marcada por lo infundado y lo irracional y otra más fácil y lógica. Esta es la clave de los cuentos de Koji Suzuki, nadar entre 2 aguas. Manteneos a flote y agarraos a la maravillosa voz de uno de los mejores amigos del Festival de las Ánimas, que año tras año nos acompaña en nuestro viaje, apoyando y dando vida a los diversos relatos. Locutor, actor de doblaje, mejor persona, la voz. José Ángel Mayor y el relato Agua que se agita.
Tras beber un sorbo de agua del grifo, a Yoshimi Matsubara le saltó una curiosidad repentina y se puso a observar el vaso a la luz fluorescente de la cocina. Mientras lo giraba despacio a la altura de la frente, pudo ver las diminutas burbujas que flotaban en el interior. Quizá fuese por el pozo que yacía en el fondo del vaso, o quizá fuese por lo que contenía el agua. Incontables partículas de suciedad oscilaban entrelazándose con las burbujas. En efecto, el sabor era diferente. Hacía 3 meses que se había mudado de una casa de alquiler en Mushashino, ciudad ubicada en la parte oeste de la gran metrópoli de Tokio, a un edificio de 7 plantas construido sobre un terreno ganado al mar. Pero aún no había conseguido adaptarse al sabor del agua del grifo. «Mamá, juguemos con las bengalas». Su hija Ikuko, que pronto iba a cumplir 6 años, le llamó desde el sofá del salón. Con el vaso en la mano, Yoshimi no prestó atención a la demanda de su hija y trazó en la mente el recorrido del agua desde el río Tone hasta su grifo. «Mamá». Era el anochecer de un domingo de finales de agosto. Impulsada por la creciente oscuridad, Ikuko insistió. «Pero si no hay sitio donde poder jugar con bengalas». El parque que daba al canal, enfrente de su vivienda, estaba cerrado por obras y no había otros lugares en los alrededores adecuados para tal propósito. Cuando Yoshimi iba a decirle que no a su hija, se dio cuenta de que aún no había subido a la azotea del edificio. Yoshimi e Ikuko cogieron una caja de cerillas, una vela y una bolsa de plástico con las bengalas y enseguida se encontraron delante del ascensor del 4º piso. Una vez dentro, Ikuko comenzó a imitar a una ascensorista. «Bienvenida, señora. ¿A qué planta va?» «A la 7ª, por favor», dijo Yoshimi, haciendo de clienta siguiendo el juego. Con una leve reverencia, Ikuko intentó presionar el botón del 7º piso, pero no llegaba. Yoshimi sofocó una risita al ver su esfuerzo, incluso de puntillas, y con el brazo extendido, el dedo índice tan solo alcanzaba al botón del 4º piso. Cuando el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, la bahía de Tokio apareció ante sus ojos. Ese bloque, construido hacía 14 años, era otra de las secuelas del estallido de la burbuja inmobiliaria de Japón. La empresa constructora ofreció en alquiler aquellos edificios a un precio muy por debajo del valor de mercado. Era la oportunidad para vivir en un lugar con vistas al mar, como había soñado. Yoshimi trabajaba en una editorial situada en Shimbashi, en el mismo distrito, así que el tiempo que se ahorraría en el trayecto al trabajo para dedicárselo a su hija fue lo que definitivamente la convenció. No obstante, nada más instalarse, descubrió que la mayoría de los apartamentos habían sido comprados como inversión. Por la noche, el edificio quedaba desierto. Excepto unos 5 inquilinos solteros, la única familia era la de Yoshimi en el 4º piso, apartamento 405. Según le había comentado el conserje, hubo una familia con una hija de edad parecida a la de Ikuko en el 2º piso, pero el año anterior se habían mudado después de una tragedia. Desde entonces, 3 meses habían pasado desde que Yoshimi e Ikuko habían llegado y efectivamente no había presencia de niños en el edificio. Yoshimi examinó el pasillo desierto del 7º piso en busca de la escalera que conducía a la azotea. Justo a la derecha del ascensor se situaba la escalera. Yoshimi ascendió los empinados escalones de hormigón llevando de la mano a su hija. Al lado del cuarto de máquinas del ascensor había una puerta de hierro que parecía pesar considerablemente. No estaba cerrada con llave y al girar el pomo se abrió con sorprendente facilidad. Se trataba de una pequeña superficie de unos 30 metros cuadrados con pilares de hormigón en cada una de sus 4 esquinas
y estaba vallada con una verja que llegaba a la altura de la cadera. Yoshimi tendría que vigilar estrechamente a Ikuko cada vez que se acercara al borde. Yoshimi disfrutó de las vistas desde allí e Ikuko gritó de alegría mientras levantaba la mano con las que sostenía las bengalas a la altura de su cabeza. Cuando se disponían a regresar a su apartamento, Yoshimi e Ikuko descubrieron algo. Hasta entonces habían dado la espalda a la pared del cuarto que albergaba la escalera y sobre el cual se apoyaba el tanque de agua del edificio. Pero al volverse, vieron una especie de bolso tirado al lado de un pequeño desagüe en la base de la pared. Parecía más bien que alguien lo había depositado allí. Para empezar, ¿a quién se le iba a caer un bolso en un lugar tan insólito como una azotea? La primera que lo cogió fue Ikuko. ¡Ah! Con un grito de sorpresa, se acercó corriendo y lo recogió y murmuró: «Es de Hello Kitty». «Trae, dame a mí». Yoshimi la riñó bruscamente y se la arrebató de la mano. Contenía algo sólido. Yoshimi, que era escrupulosa, sin molestarse en abrirlo, decidió que era mejor consultar con el conserje, con que se dirigió a la garita en la planta baja. El conserje Camilla enviudó pronto y tras abandonar su anterior trabajo en una empresa de transporte, llevaba 10 años viviendo y trabajando en el edificio como conserje. Tan pronto como Yoshimi le entregó la bolsa, Camilla la abrió sin vacilar y colocó el contenido sobre el mostrador. Un vaso rojo con el mismo dibujo de Hello Kitty, una rana de plástico que movía sus 4 patas al dar de cuerda y un oso de peluche que llevaba un flotador en brazos. Evidentemente eran 3 juguetes de un kit infantil de baño. Ikuko gritó de alegría. Extendió las manos para cogerlos, pero las retiró de inmediato cuando su madre le miró con enfado. «Qué raro», murmuró el conserje. «Lo extraño más la presencia de los juguetes en el edificio que el hecho de que hubiera aparecido la bolsa en la azotea». «¿Por qué no pone un aviso para encontrar al propietario?», sugirió Yoshimi. «Pero no hay más niña que Ikuko en este edificio, ¿verdad que no?». Camilla se dirigió a Ikuko, que estaba a su madre, y tenía clavada la mirada en la bolsa y en el vaso de Hello Kitty. La familia que vivía en el segundo tenía una hija de 5 o 6 años, ¿verdad? «Sí, pero estamos hablando de hace ya 2 años». ¿2 años? ¿No me dijo usted que se había mudado el año pasado? Bueno, sí, en realidad cuando se fueron definitivamente fue en el verano del año pasado. Yoshimi recordaba lo que había comentado el conserje hacía escasamente 3 meses, cuando llegaron a vivir allí. La familia que vivía en el segundo se había trasladado el año anterior a causa de una tragedia. No obstante, resultaba difícil pensar que tanto la bolsa como su contenido hubieran estado expuestos afuera en la azotea durante todo un año. La bolsa, que parecía recién salida de la tienda y que no tenía ni una mota de polvo sobre la imagen de Hello Kitty, negaba esa posibilidad. Muy bien, voy a dejarla un tiempo en el mostrador para ver si aparece el propietario, propuso Camilla en un intento de poner fin a la conversación. Si no la reclama nadie, ¿por qué no te quedas tú con ella, Iku?, sugirió el conserje, sonriendo a Ikuko. Pero Yoshimi rechazó su propuesta sacudiendo la cabeza con firmeza. Aún así, mientras subían en el ascensor, Yoshimi se sentía inquieta. Había evitado preguntar por la tragedia por temor a ser considerada una de esas personas que disfruta hablando de las desgracias ajenas, pero no conseguía apartar aquel pensamiento de su mente. ¿Qué tipo de tragedia había sufrido la familia que vivía en el segundo piso? La mañana del día siguiente, lunes, Yoshimi pasó más tiempo de lo habitual peinándose. Desde el salón se oía la sintonía de un programa de televisión para niños. Esa música le servía a Yoshimi de señal horaria.
«Mamá, átame el pelo». Con el cabello recogido, y Cuco dijo gracias, no a su madre, sino a su reflejo en el espejo, y se fue al salón para seguir viendo la tele. La voz familiar de la presentadora comenzó a oírse en la tele. Se acercaba la hora de ir a la guardería. Y Cuco abrió la puerta enérgicamente, corrió hacia el ascensor y pulsó el botón de bajada. Para salir a la calle, tenían que pasar inevitablemente por delante de la conserjería. Yoshimi e Ikuko posaron la vista al mismo tiempo en la bolsa roja que estaba en el mostrador. La bolsa de Hello Kitty que habían encontrado la noche anterior en la azotea estaba con la cremallera cerrada, junto con una nota que decía: objeto perdido. Cualquier persona que tenga información sobre el propietario, que contacte conmigo. Firmado Conserje Camilla. El conserje había seguido fielmente su sugerencia, pero sin saber por qué. Yoshimi intuía que el propietario no iba a aparecer. Durante 3 días de calor abrasador, a principios de septiembre, la bolsa roja de Hello Kitty estuvo expuesta en el mostrador negro de la conserjería. Mañana y tarde, cada vez que la veía, Yoshimi se veía asaltada por una obsesión inexplicable. Y cuando la bolsa desapareció del mostrador, el calor sofocante de aquel verano comenzó a dar indicios de aplacarse. ¿Acaso había aparecido el propietario? ¿O quizá el conserje se había deshecho de ella sin más? Yoshimi vio la bolsa roja de Hello Kitty al día siguiente, el sábado por la mañana, en el lugar que era de esperar, en el cuarto de basuras de la comunidad. Por un momento Yoshimi se quedó inmóvil, mirándola fijamente, pero era fácil de imaginar cómo había terminado allí. El conserje la había tirado convencido de que no había posibilidad de localizar al propietario. Como si nada hubiera pasado, Yoshimi depositó la bolsa llena de basura reciclable sobre la bolsa roja y bajó la tapa. El primer domingo de septiembre, Yoshimi fue con su hija a comprar a una tienda de conveniencia de la vecindad. Como la temporada estival estaba a punto de terminar, los juegos pirotécnicos estaban muy rebajados de precio. Eran tan baratos que Yoshimi no podía negarse a las peticiones de Ikuko con el pretexto de evitar malgastar. Al anochecer, igual que habían hecho hacía una semana, subieron a la azotea. En el instante en que tocó el pomo de la puerta, Yoshimi fue asaltada por un presentimiento desagradable y sintió que un destello rojo parpadeaba en su mente. Al abrir la puerta dirigió instintivamente la mirada a su derecha, como si desde el principio supiera que iba a encontrarla allí. Un objeto de un rojo vivo se destacaba sobre el suelo gris impermeabilizado de la azotea. Yoshimi, con la boca abierta, se quedó inmóvil. Incapaz de decir nada, retrocedió unos pasos agitando la mano a su espalda en busca de su hija, que debía estar detrás de ella. Y Ikuko, sin embargo, esquivó rápidamente la mano de su madre y se acercó corriendo hacia la bolsa de Kitty, que se encontraba exactamente en el mismo sitio de la semana anterior. ¡Espera! La voz de Yoshimi, en un intento por detener a su hija, tembló. No podía explicar el terror que había apoderado de ella, justo en el instante en que Ikuko recogía la bolsa. Yoshimi la alcanzó y con una mano la apartó violentamente del objeto. Sin duda, se trataba de la misma bolsa. Estaba allí de nuevo. Su corazón latía con violencia. No quería que su hija la tocara. Sentía una aversión instintiva a los objetos extraños. Ikuko devoró la bolsa con los ojos, luego levantó la vista hacia la madre, que volvió a dirigir la mirada a la bolsa, arrugó la cara y se puso a llorar. El juego con las bengalas se suspendió.
No quería volver a tocar esa bolsa jamás, mucho menos entregarla al conserje, y nunca volverían a subir a la terraza. Quería que alguien le explicase cómo era posible que algo así hubiese ocurrido. ¿Por qué la bolsa, si estaba en el contenedor, había vuelto a la azotea? Tan pronto como entró en su apartamento, Yoshimi trató de pasar la cadena de la puerta, pero no podía controlar el temblor de las manos. El rostro de Ikuko, mientras ordenaba las sandalias y las botas, mostraba un claro apego por la bolsa de Kitty. Yoshimi salió de la bañera antes que su hija y se secó. Podía oír la voz ahogada de la niña en el cuarto de baño. Ikuko no quiso salir hasta terminar de colocar los juguetes que flotaban en el agua. Yoshimi se acercó a la puerta y cuando iba a decirle «Sal ya», escuchó a Ikuko hablando sola. «Porque estoy jugando sola. Pero el oso... egoísta, no, el tuyo, es mío, ¿no?» La sílaba «mi», que debía ser el nombre de una amiga, llamó la atención de Yoshimi. Estaba segura de que su hija no tenía ninguna amiga cuyo nombre empezara por «mi». ¿Con quién demonios imaginaba Ikuko que estaba hablando? Yoshimi abrió la puerta. En el agua que llenaba la bañera de color crema flotaba una palangana en cuyo centro una toalla de mano empapada se elevaba como una columna. Al parecer, Ikuko creía que la toalla enrollada en forma de cono era una persona y le estaba hablando. Un fino chorro de agua conectaba el grifo con la bañera como si fuera un hilo. Al tocar ese hilo el agua, la pequeña palangana que flotaba en la bañera se inclinó ligeramente y comenzó a girar. «Ikuko, ¿qué estás haciendo? ¡Sal ya!». Ikuko, sumergida en el agua de espaldas a la puerta, contestó sin volverse. «Pero a esta niña le gusta mucho el baño. No quiere salir». «No importa, sal». Ikuko metió la palangana en la pila del lavabo y se puso de pie con un chapoteo. Yoshimi la envolvió con una toalla y la aupó. A pesar de haber estado tanto tiempo en el agua caliente, sus hombros estaban extrañamente fríos. Ikuko se quedó dormida mientras leía un libro ilustrado acostada en su futón. Al poco de haberse tapado, cayó también en el sueño. Pasadas unas horas, Yoshimi extendió la mano. Al no sentir la presencia de su hija, se despabiló y de repente se dio vuelta con violencia. El sueño desapareció por completo. La luz tenue de la lámpara a sus pies era suficiente para revelar el interior del pequeño dormitorio. Ikuko no estaba allí. «¡Ikuko! ¡Ikuko!», gritó. Jamás había sucedido antes. Lo habitual era que Ikuko, una vez acostada, durmiera a pierna suelta hasta la mañana siguiente, sin despertarse en toda la noche. Incluso ni siquiera se levantaba para ir al baño. Después de haber comprobado el salón y el comedor, Yoshimi fue al baño. Pero la luz estaba apagada, evidenciando que su hija no estaba allí dentro. En ese momento, unos pasos ligeros resonaron en el pasillo exterior del edificio. Yoshimi corrió hacia la entrada y vio que la cadena no estaba echada. No pudo recordar si la había pasado al volver de la azotea, o quizá la hubiera quitado Ikuko. Sin preocuparse de estar en bata, Yoshimi salió disparada al pasillo exterior. Creyó oír el sonido del ascensor en funcionamiento. Se detuvo ante la puerta situada en mitad del pasillo y observó los números que se iban iluminando uno tras otro. El 5 se apagó, el 6 también, y cuando se iluminó el 7, el ascensor se detuvo. El 7º, el último piso en que no vivía nadie. Sin embargo,
Alguien había de bajarse allí. Se le ocurrió que podía tratarse de Ikuko y su sospecha se convirtió en certeza. Concluyó que Ikuko no podía soportar el hecho de haber abandonado la bolsa roja de Kitty en la azotea y que era incapaz de aceptar no tenerla. Por eso, aprovechando que su madre dormía, se dirigió a la azotea para buscarla, a pesar de que le extrañó que Ikuko, siendo tan temerosa de la oscuridad, hubiese cobrado tanto valor de repente. Yoshimi pulsó el botón del ascensor para ir detrás de su hija. Yoshimi se cerró bien el escote de la bata y nada más entrar en el ascensor, presionó el botón del 7º. Sin embargo, en contra de su previsión, el ascensor comenzó a descender suavemente. ¡Oh, no! ¡Va a entrar alguien! Eso significaba que alguien en un piso inferior había pulsado el botón antes que ella. Quiquiera que fuese, tal vez tenía de la planta baja. Seguro que uno de los hombres que vivían en el 5º o 6º piso llegaban borracho a casa. El temor de ser acosada por un borracho se apoderó de ella y maldijo ese espacio estrecho en que no había escapatoria. De repente el ascensor se detuvo. Al levantar la mirada, vio que la luz se había detenido en el 2º. ¿Por qué en el 2º? Yoshimi adoptó una postura de defensa. Sin embargo, cuando las puertas se abrieron, no había nadie. Sin querer, contuvo la respiración. Se acercó despacio al pasillo, asomó la cabeza y miró 2 veces a cada lado, a derecha y a izquierda. Por supuesto, allí no había nadie. Entonces, ¿quién diablos había llamado al ascensor? En el momento en que las puertas comenzaron a cerrarse, Yoshimi se retiró hacia adentro en un acto reflejo. Pero un segundo antes de que las puertas se cerraran, se había colado suavemente en el interior. Quizá fuese solo su imaginación, pero incluso le pareció que la temperatura había bajado de repente en aquellos 3 metros cuadrados. No estaba sola. Había una presencia en el ascensor. Sentía en el abdomen el aliento de alguien. Un aliento como el que se transforma en vapor blanco los días fríos de invierno. El ascensor subió y se detuvo en el 7º piso. En la base de la escalera que conducía a la azotea, Yoshimi presionó el interruptor de la luz. Animada por la claridad, Yoshimi subió a la escalera de un tirón. Abrió la puerta de par en par para que la luz fluorescente alumbrara la azotea. ¡Ikuko!, gritó. A pesar de forzar la vista, no alcanzó a distinguir la pequeña sombra humana que buscaba. Miró hacia abajo desde el borde accidental de la azotea, pero no vio ninguna mancha oscura que indicara una tragedia sobre la calle iluminada por las farolas y dio un suspiro de alivio. ¿A dónde habrá ido? Sintió que el estómago se le subía a la garganta. Inesperadamente, su hija podría encontrarse en algún rincón de su apartamento. Con esa esperanza en su mente, se volvió hacia la escalera encima del cuarto del cual se albergaba aquel tanque de color crema, apoyado sobre la base de la estructura de hierro. Ese objeto, con forma de ataúd iluminado desde abajo, se elevaba contra el despejado cielo nocturno. Contenía agua. El agua corriente del edificio era almacenado y suministrado a cada apartamento desde allí. En la sombra de los postes de hierro que sostenía el tanque se veían 2 elementos similares a unos cordones que se balanceaban. Al forzar la vista, distinguió que una pequeña sombra oscilaba debajo del tanque. A Yoshimi le extrañó que desde su posición solo viera la sombra y no el objeto que la proyectaba. Una niña acurrucada debajo del depósito suspendido. Esa fue la imagen que se formó en la mente de Yoshimi. «Ikuko, ¿estás ahí?». No obtuvo respuesta.
Para examinar lo que había encima del cuarto de la escalera, había que ascender más de 2 metros por una escalerilla de aluminio sujeta contra la pared de hormigón. Trepar por las paredes como si fuera una araña suponía un gran esfuerzo físico para alguien tan frágil como Yoshimi. Aún así, impulsada por el deseo desesperado de echar un vistazo allí arriba, comenzó a subir despacio. En la penumbra, distinguió un objeto oscuro enganchado del tubo del desagüe que discurría a lo largo de la pared. Estaba justo donde había quedado la noche anterior. La bolsa de Hello Kitty. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente. Algo resultaba raro. Había pasado por alto algún punto fundamental. Al darse cuenta, casi dio un paso en falso en la escalera. Quien había subido al 7º piso no podía ser Ikuko porque la niña no alcanzaba a pulsar el botón del 7º. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cuando miró hacia arriba, la sombra se iba extendiendo cada vez más densa. No cabía duda de que allí había alguien o algo. Se oía casi imperceptible el roce de la tela y el crujido de las articulaciones al doblarse con esfuerzo. Si no es mi hija, ¿quién es? Cuando le faltaba muy poco para poder asomar enteramente la cabeza por encima, le falló el coraje. Todo tipo de imágenes surgieron en su mente y se puso rígida sin poder subir ni bajar. En ese momento, oyó una voz familiar justo debajo. ¡Mamá! Casi se le fue toda la fuerza del cuerpo. Las manos y los pies se le resbalaron por la superficie de aluminio de la escalera. Yoshimi resistió como pudo para no caerse y vio abajo a Ikuko en pijama. «Mamá, ¿qué estás haciendo ahí arriba?» El sollozo de Ikuko contenía un tono de reproche. Había pasado toda la noche en vela, preguntándose una y otra vez si Ikuko había mentido o simplemente ella misma había actuado de manera precipitada, presa de una obsesión. «Mamá, mientras yo estaba en el baño saliste afuera disparada. Me costó mucho subir por la escalera hasta la azotea. ¿Qué estabas haciendo allí?» Yoshimi no se había dado cuenta de que su hija estaba en el baño porque ésta no había dado la luz. A pesar de sentirse avergonzada por su comportamiento histérico, todavía había algo que no la convencía. ¿Por qué se había detenido el ascensor en el 2º piso? Allí no vivía nadie. Yoshimi recordaba claramente la sensación de que algo se le había colado dentro y el momento en que el aire se había helado. Tan pronto como las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, sus ojos se encontraron con el conserje. Este de pie, sosteniendo una escoba en la mano. «Buenos días, señora». «Disculpe por mi abrupta pregunta, pero usted me dijo que la familia que vivía en el 2º piso había sufrido una desgracia. ¿Qué tipo de...?» Dejó la pregunta en el aire. La sonrisa se esfumó de los labios del conserje, que adoptó una expresión apropiada para contar la desgracia de los demás. «Ah, eso. La niña, que era más o menos de la edad de Ikuko, estaba jugando por aquí y desapareció». El conserje inclinó la cabeza hacia un lado. «En fin, no la encontraron. Al parecer, durante casi un año sus padres no perdieron la esperanza de recuperar a su hija. En todo caso, cuando este edificio estuvo a punto de ser vendido para aquel proyecto, el señor Kabai, del 2º piso, resistió más que nadie. Él y su mujer se negaban en rotundo, alegando que si el edificio era demolido, su hija no tendría ningún lugar donde regresar. Sin embargo, finalmente renunciaron a la esperanza y se trasladaron a Yokohama el verano pasado. La niña que desapareció se llamaba Mit-chan. Era adorable.
Hay personas realmente malas en este mundo. Mi-chan, la amiga imaginaria con la que había estado hablando la bañera en la noche anterior. Yoshimi se puso pálida. Ese día había hojeado en la biblioteca los periódicos de julio a octubre de hacía 2 años, pero no había encontrado nada sobre el caso de Mitsuko. Entonces el conserje dijo: «Espere un momento». Sacó un cuaderno que dejó caer con ruido sordo en el mostrador. Al parecer, apuntaba los sucesos cotidianos en ese cuaderno para presentar el informe a la empresa constructora. El conserje dio la vuelta al cuaderno y lo empujó hacia Yoshimi. La página llevaba fecha del 17 de marzo. También estaba anotada la hora del suceso. Yoshimi las memorizó. En el instante en que iba a devolver el cuaderno al conserje, surgió en su mente el perfil del tanque. ¿Por qué brotó tal imagen? Se trataba de una asociación de palabras. Esa palabra que se lo evocó estaba escrita en la parte superior del apartado de la misma fecha, el 17 de marzo. Realización de la limpieza del tanque y del equipo de suministro de agua y análisis del agua. El tanque de agua. Ese tanque que se elevaba como un ataúd gigante contra el cielo estrellado. Se había llevado a cabo su limpieza y el mismo día en que Mitsuko Kabai había desaparecido. Contratados por la empresa propietaria, 2 operarios habían entrado en el interior del tanque. A Yoshimi se le escapó un grito ahogado. Por lo general, la tapa del tanque está cerrada con llave. Por supuesto que sí, estrictamente en general. ¿Solo se abre a la hora del invierno? Sí, cómo no. ¿Se ha vuelto a limpiar desde entonces? Como ve usted, la junta administrativa de este edificio no está funcionando como es debido. Teniendo cuidado de no tocar el agua de la bañera, tiró de la cadena del tapón y observó cómo el nivel de la superficie descendía lentamente. No le apetecía meterse en ese agua de ninguna manera. ¿Por qué no puedo bañarme hoy? Y Kuko había repetido aquella pregunta con una insistencia interminable, pero por fin se había quedado dormida hacía solo un momento. A simple vista, el agua parecía limpia. Sin embargo, Yoshimi podía imaginar el sedimento que flotaba en ella. Separando forzadamente un suceso de otro, Yoshimi intentó dotar de una explicación lógica a cada uno de los fragmentos. La bolsa de Hello Kitty, la parada del ascensor en el segundo, la niña en la bañera, la limpieza del agua. No obstante, por mucho que se esforzara en separarlas, esas fracciones volvían a unirse, formando cada vez una masa uniforme. Había percibido la verdad, pero se negaba a reconocerla. Todo llevaba a una conclusión inevitable. En efecto, sin ninguna duda, en ese momento Mitsuko estaba dentro del tanque de agua de la azotea. Sin poder controlarla, esa escena se extendió por la mente de Yoshimi. ¿Acaso se había caído mientras los limpiadores almorzaban? ¿O había sido arrojada intencionadamente por alguien? Durante los últimos 3 meses había estado bebiendo ese agua. La había usado para cocinar, hacer el café y el té de cebada, servida fría en verano. ¿Cuántas veces se había sumergido en el agua llena de innumerables células putrefactas? ¿Cuántas veces se había lavado las manos y la cara? Yoshimi se llevó las manos a la boca, corrió al cuarto de baño, se agachó sobre el inodoro y vomitó. Al mover el tirador del inodoro, el agua comenzó a discurrir
formando una espiral que arrastraba el vómito. El agua que quedaba era transparente a la vista. Fue entonces cuando empezó a escuchar el sonido del agua que goteaba cayendo al fondo de la bañera situada a un lado. Estaba segura de que había cerrado bien el grifo. Era obvio. La paranoia circulaba velozmente por sus venas. En el agua sucia que se había acumulado en la bañera, vio flotando algo parecido o sin vida de una niña. Tenía la cara amoratada e hinchada. Era casi el doble del tamaño normal. Excepto por unos breves jadeos convulsos que le salían de la boca, Yoshimi había dejado prácticamente de respirar. Un olor a muerto que llenaba el cuarto de baño atacó su nariz. Al apartar la cara de ese hedor a desechos en descomposición, se golpeó la cabeza. Se cayó y fue a dar con la mejilla contra el suelo del pasillo. Sintió el frío del suelo de madera. Estaba perdiendo el conocimiento. En ese momento, desde lejos, una voz como el canto de un pájaro llegó a sus oídos. ¡Mamá! ¡Mamá! En la retina de Yoshimi se formó la imagen de Ikuko, que llevaba puesto un pijama muy holgado. Mientras cruzaba el puente sobre el canal, Yoshimi se resistió a la tentación de volver la vista hacia su edificio. La bolsa en la que llevaban los objetos de valor y ropa limpia cambiaba repetidamente de mano. Cada vez que se la pasaba de una mano a otra, Ikuko se cambiaba de lado y se agarraba con fuerza a la mano libre de su madre. La decisión le parecía muy estúpida. Sin embargo, no podía permanecer ni un solo día más en un apartamento donde no podía utilizar el agua. Al menos por esa noche quería dormir profundamente. No era viable convencer al conserje para que abriese la tapa del tanque de agua y examinase su interior sin la luz del día. Al ver que se acercaba un taxi con la señal de libre, Yoshimi levantó la mano, colocó a Ikuko en el asiento trasero y, cuando se agachó para subir ella, lanzó una mirada rápida a la azotea de su edificio. Allí emergía empequeñecido el tanque de agua de color crema, a unas decenas de metros de altura sobre el terreno ganado al mar. ¿Estará la pequeña Mitsuko jugando ahora a salpicar con el agua en su bañera octogonal herméticamente cerrada? De todos modos, voy a dormir bien esta noche. Yoshimi, mientras se deslizaba en el asiento, le facilitó al taxista el nombre de un hotel. El agujero es otro de los 7 relatos de Darkwater, que es una narración digna de Edgar Allan Poe. Un padre de familia emocionalmente inestable y con pérdidas de memoria es incapaz de dar con su esposa. A bordo de su barco pesquero recordará finalmente el paradero de su mujer. Y ya que el relato habla de agua y de lluvia y de una mujer, qué mejor que yo para leerlo. Así que allá va, como el caballo de copas. En la punta del Cabo Fitsu hay un gran mirador con una estructura en forma de pino. Una vez en su cima, se pueden contemplar a tiro de piedra la ciudad de Yokosuka y el Cabo Cannon. Hiroyuki Inagaki subió al mirador con su hijo por primera vez en mucho tiempo. Esa zona costera era precisamente su lugar de trabajo. Hiroyuki pescaba allí anguilas 25 días al mes.
Había heredado el oficio de su padre hacía 15 años. Desde entonces la bahía de Tokio había ido cambiando constantemente de aspecto. «Venga, vamos». Hiroyuki empujó con fuerza la cabeza de su hijo, que estaba contemplando el mar. Su hijo Katsumi era un niño extremadamente introvertido, así que no respondió y siguió mirando hacia la península de Miura como si no quisiera irse. Al final de la escalera había un puesto que vendía mazorcas asadas con salsa de soja. «¿Quieres una?». Hiroyuki pidió una mazorca de maíz al vendedor sin esperar siquiera la respuesta de su hijo. Mientras le daba el importe al vendedor, al que conocía desde hacía tiempo, preguntó: «Oye, ¿no habrás visto a mi mujer por aquí?». El vendedor sonrió y negó con la cabeza. Katsumi no quería maíz, pero sabía que su padre se enfadaría si lo rechazaba. Incluso le podía pegar. «¡Katsumi!». Al percibir la sombra del padre y darse cuenta de que estaba a su lado, Katsumi se encogió de hombros instintivamente pensando que le iba a dar un bofetón. «Dámela a mí», gritó el padre, y le arrebató la mazorca de la mano para devorarla a velocidad del rayo. «Así es como se come una mazorca de maíz. ¿Has visto?». Hiroyuki caminó por la playa hacia el parque, golpeando de vez en cuando la cabeza de su hijo. No tenía nada que hacer y le sobraba el tiempo, pero en el fondo de su corazón sentía una extraña tensión mezclada con miedo. «Hija de puta», murmuró Hiroyuki. Su nerviosismo incontrolable provenía de la desaparición de su mujer. Todos los elementos a la vista se reflejaban odiosos en sus ojos. Incluso el murmullo de las olas que normalmente le agradaban, ahora le ponían los nervios de punta. ¿Dónde diablos se habrá metido? Como la lonja cierra los domingos, la mayoría de los pescadores de Futsu no trabajan los sábados. Era el único día libre de la semana. Esa mañana, cuando Hiroyuki se había despertado, su mujer no estaba. Se despertó poco antes de las 9, mucho más tarde de lo habitual ya que era su día libre. Una terrible sed, debida a la resaca, lo arrancó del sueño. Tumbado en el futón, gruñó varias veces pidiendo agua, pero no hubo respuesta. Se levantó y mientras se dirigía a la cocina, se dio cuenta de que había algo diferente en la casa. Generalmente a esas horas, su mujer había terminado las tareas de la mañana y estaba sentada en el sofá del salón viendo la tele. El desayuno para Hiroyuki estaba preparado en la mesa. La cocina estaba completamente recogida y la colada y la limpieza de la casa también estaban hechas. Esa era la escena de cada sábado por la mañana. Esa mañana, sin embargo, todo estaba absolutamente en desorden. Los cacharros se amontonaban en el fregadero y la ropa sucia seguía en el cesto. ¡Nanako! Gritando el nombre de su mujer, Hiroyuki subió al piso de arriba y se asomó a la habitación de los niños. Tampoco estaba allí. Sin otro remedio que el de rebuscar en el frigorífico, se las apañó para desayunar. Luego esperó a que su hijo regresara del colegio y se fue a dar un paseo en busca de su mujer. «Vamos a la cooperativa de pescadores, ¿te parece?». Cerró el grifo y volvió la cara mojada hacia su hijo. «Sí». Katsumi asintió, pero estaba abrumado por una inquietud indescriptible. El terror a que su madre no regresara nunca. Enfrente de la cooperativa de pescadores había una pescadería de venta de marisco al por mayor. Cuando miró al interior de la tienda, la propietaria salió lánguidamente limpiándose las manos en el delantal. Hiroyuki la saludó con una leve reverencia y le preguntó con voz mustia: «No habrá visto a mi mujer, ¿verdad, señora?». «No, aún no». Cada vez que se topaba con una cara conocida, soltaba la misma pregunta. No era propio de Hiroyuki dar el primer paso para saludar a alguien. Era tenido por una persona insociable. Él mismo no entendía por qué se estaba comportando de esa manera. Le extrañó. Era como si estuviese tratando de insistir ante los demás de que andaba buscando a su mujer. Al llegar a casa vio a su padre Sozo y a su hija Haruna sentados cara a cara comiendo bollos rellenos de pasta de judías dulce. A pesar de que Sozo solo tenía 55 años, su cuerpo demacrado y su cabello blanco lo hacían parecer un anciano de más de 80. 20 años atrás, había estado a punto de perder la vida en el mar. Salió del puerto con el mar en calma, pero
Después la dirección del viento cambió y las grandes olas levantadas por el viento del sur sacudieron violentamente el barco. Sozo se golpeó la cabeza contra la borda y cayó al mar. Afortunadamente fue rescatado, pero el accidente le causó una demencia que evolucionó con el tiempo, dificultándole el reconocimiento, la memoria y el lenguaje. En los últimos años, su vida se había limitado a comer, evacuar y dormir. Además de esto, su hija Haruna, que pronto cumpliría 7 años, había comenzado a mostrar principios de afasia. A pesar de que la niña había sido capaz de aprender palabras y hablar con normalidad, desde hacía 3 meses solo podía gemir. Poco a poco, Hiroyuki fue perdiendo la energía y el ánimo para luchar por su familia. Mientras observaba a su padre y a su hija sentados uno frente al otro comiendo en silencio los boyus, Hiroyuki se deprimió más que nunca. Era desesperante no poder preguntarle si su mujer había regresado a casa mientras él estaba fuera. Conforme se acercaban las 5 de la tarde, su irritación iba en aumento. No podía dejar de aborrecer a su mujer, que había desaparecido abandonando a su familia. No obstante, como no tenía un destinatario al que echar la bronca, su ira continuó creciendo sin mesura. ¿Acaso se habría ido de casa para siempre? No podía pensar en otra cosa. Él mismo se había visto tentado varias veces por el deseo de abandonar a su familia y huir. Cambió de humor y decidió salir. Se iba al bar de Mari. No tendría problemas para comer. Hiroyuki caminó hacia el parque por la carretera que cruzaba por delante del puerto pesquero. Inconscientemente, dirigió la mirada al lugar donde su barco estaba amarrado. Incluso desde allí podía leer claramente el nombre en el lateral del casco: Hamakatsu. De pronto se detuvo sobrecogido. Sin saber por qué, sintió que el corazón se le subía a la garganta. El latido del corazón se le aceleró y en su interior afloró un terror oscuro y profundo que se extendió por todo su cuerpo. Tragó saliva. El eco de un sonido metálico sonó en el fondo de sus oídos. Enfrente a su izquierda, las luces de neón rojo del bar Mari parpadeaban. Hiroyuki se despertó poco antes de las 3 de la madrugada, como hacía siempre. Sin necesidad de poner el despertador, se levantaba confiado en su propia intuición. Por supuesto, no tenía horario específico para ir a pescar. Salía exclusivamente a pescar anguilas. Simplemente, cuanto antes partiera, antes regresaba y antes podía empezar a beber. No había ni rastro de su mujer, que tendría que estar acostada a su lado. Aunque era un estorbo cuando no estaba, las incomodidades aumentaban en su ausencia. ¡Puñetera! Hiroyuki golpeó la almohada contra el suelo del tatami. ¿Alguien quiere prepararme el desayuno? Nunca antes había deseado que hiciese mal tiempo para quedarse en casa. De hecho, en otras ocasiones, Hiroyuki se había hecho la mar en condiciones tan malas que había llevado a sus compañeros a suspender la pesca. Hiroyuki no se dirigía a alta mar solo por dinero, sino por la satisfacción de dar rienda suelta a su instinto nato de pescador certero, persiguiendo a los bancos de anguilas que se movían de un lugar a otro. Pero no había señales de tormenta. Por mucho que lo desease, no podía saltarse el trabajo. Además, había otro motivo que lo impulsaba a hacerse a la mar, una obsesión que lo oprimía en su interior. Era una sensación contradictoria. No quería ir, pero tenía que hacerlo. En el puerto, el silencio antes del amanecer comenzó a resonar poco a poco el ruido del motor. Hiroyuki puso también en marcha el generador eléctrico, rompiendo por completo el silencio que reinaba alrededor, y encendió el reflector para iluminar la cubierta. Tenía una cosa más que hacer antes de echarse a la mar. Debía introducir las sardinas en las trampas para las anguilas. Se trataba de un mecanismo gracias al cual las anguilas, atraídas por el olor de las sardinas, entraban en los tubos y las tapas de caucho les impedían salir. Las 200 trampas estaban atadas por una cuerda que se conectaba con un cable de unos 5 kilómetros de longitud. El barco avanzaba con velocidad estable, soltando poco a poco el cable hasta llegar al fondo del mar. Anguilas. Unas miserables criaturas que, dejándose llevar por un aroma, han caído en una trampa y se han quedado atrapadas. Hiroyuki era precisamente una de ellas. A sus 22 años, en el apogeo de su juventud, entró en el agujero de una mujer.
Fue incapaz de escapar y fundó un hogar. Si le preguntasen si sentía afecto por su mujer y sus hijos, negaría con la cabeza. Fue una simple consecuencia fruto de las circunstancias. Ni una sola vez había amado a un ser humano. Con toda probabilidad, el viento del sur soplaría con fuerza considerable antes de mediodía. El instinto de Hiroyuki, afinado por años de experiencia, le hizo murmurar para sus adentros: «Pinta mal». El aspecto amenazante del cielo le alertaba de que no podría alejarse mucho. Tendría que observar las condiciones en mar abierto y volver rápidamente al puerto en caso de que el viento comenzara a soplar con más fuerza. La ceniza del cigarrillo que sostenía entre los labios se le cayó sobre una rodilla. Al sacudirla, se dispersó sobre la tapadera del vivero. En ese momento, Hiroyuki se dio cuenta por primera vez de que estaba sentado sobre él. Inmediatamente se le pusieron los pelos de punta. Un escalofrío le recorrió la espalda y un violento temblor le sacudió todo el cuerpo. El vivero, que sobresalía en el centro del barco y tenía una profundidad suficiente como para contener a un adulto de estatura media, medía 2 metros de ancho y 3 de largo. Estaba situado como si ocupara toda la profundidad de la parte central. Servía para mantener vivas las anguilas capturadas y cuando no se utilizaba, se cubría con 2 tablas para evitar una caída accidental. Un aire tétrico ascendió desde el agujero lleno de agua salada bajo esa tapadera de tablas. Fue una sensación tan intensa que hasta un marino veterano como Hiroyuki lo hizo levantarse de un salto. Fue entonces cuando bajo sus pies vio una especie de grieta negra. Las 2 tablas se habían separado mínimamente. Hiroyuki dio un ligero golpe a una de ellas para juntarlas de nuevo. Mientras tanto, su cuerpo continuó temblando. Conforme el viento comenzó a soplar con más fuerzas, el barco traqueteó y con cada movimiento del casco, el agua del vivero se oía chapotear. Era un sonido sutilmente diferente del habitual. Se oía como si chocase contra algo. Saltó al muelle y desató el cabo de amarre y volvió al bordo con el extremo del cabo en la mano. El barco comenzó a alejarse del muelle poco a poco. Hiroyuki apagó el motor del Hamamatsu. Una vez arrojados los 200 tubos al mar, solo tenía que esperar un par de horas para que las anguilas entrasen en las trampas. Era el momento de tomarse un breve descanso y comer algo. Notaba que el estómago se le subía. No eran náuseas, sino una mezcla de tensión y miedo. El movimiento de las nubes ofrecía un aspecto amenazador, pero el origen de su inquietud parecía ser otro. No podía dejar de pensar en el vivero. Hiroyuki apoyó la mano en la puerta de la cabina y miró abajo, hacia el vivero a sus pies. ¿Cómo era posible? La tapadera que hacía un rato había cerrado perfectamente se había desencajado y la negra grieta había vuelto a aparecer. Resonaba el chapoteo del agua en el fondo. Aún no había metido ni una sola anguila. Sin embargo, había algo allí. El barco se balanceó con fuerza y ese algo chocó contra la pared interior del vivero, produciendo un ruido sordo. Hiroyuki se armó de determinación. Introdujo las manos entre las tablas y deslizó una de ellas. Un terrible hedor ascendió del interior, pero lo soportó cubriéndose la nariz con una toalla que llevaba colgada al cuello y deslizó la tabla aún más. Un rayo de luz penetró en diagonal en el interior y en su extremo se reveló un pie humano. Hiroyuki bajó la cabeza para observar mejor. Vio un cuerpo de las caderas a la espalda y unos hombros que brillaban de grasa. En el momento en el que el barco osciló, la cabeza golpeó contra la pared y produjo de nuevo ese ruido sordo. El cuerpo de una mujer flotaba boca abajo, a pesar de que no podía ver su rostro. Hiroyuki la reconoció de inmediato. «¡Nanako!», pronunció su nombre. «¿Cómo es que estabas aquí?». En ese instante, varias escenas retrospectivas comenzaron a sucederse como flashbacks en la mente de Hiroyuki. Incluso experimentó de nuevo la sensación de sus manos apretando el cuello de su mujer. La vio ahogarse en un intento desesperado por respirar. No podía oír las palabras. Sin embargo, los numerosos insultos dirigidos a él iban penetrando despacio en su cerebro. Hacía 2 días, por la noche, Hiroyuki y su mujer
habían tenido una fuerte discusión. Hiroyuki había llegado a casa completamente borracho y su mujer lo encontró viendo la televisión con la boca entreabierta. De pronto ella le dijo con desprecio: «Mírate, mira la cara de impresentable que traes». Agarró un espejo de mano y se lo plantó delante de la nariz. En él se reflejaba un rostro estúpido. A pesar de haberse visto en el espejo, Hiroyuki siguió sin cerrar la boca, con la comisura babosa de los labios, que incluso tenía pegadas migas de calamar seco que había comido en el bar. Sintió asco de sí mismo. Las palabras de su mujer eran acertadas, era verdad. Sin embargo, sintió una rabia incontenible que le decía en su interior: «¿Qué más quieres si recibes más de 1 millón de yenes cada mes?» Hiroyuki sacudió el espejo con la mano y gritó con dificultad: «¿Qué me has dicho?». Al ver la expresión alterada de Hiroyuki, su mujer se puso de inmediato a la defensiva y desvió la mirada. Aquel hombre violento le aterrorizaba de tal manera que tal vez por eso se tragó las palabras que tenía en la punta de la lengua, conteniéndose por el momento. En su mente nublada por el alcohol, Hiroyuki escuchó palabra por palabra todos los improperios de su mujer y los rebatió en su interior. Sin embargo, esa noche, su mujer dijo algo que nunca antes había pronunciado. Quizás se hubiera cansado de hacer llover quejas sobre su marido y de repente se relajó y murmuró como diciendo para sí misma: «No quiero que mi hijo sea como tú». Como si fuera un anzuelo, esas palabras se engancharon en el corazón de Hiroyuki. Hacía 20 años, más o menos en la misma época en la que el padre de Hiroyuki casi perdió la vida en el mar, su madre desapareció. Cuando tenía una edad similar a la de su hijo Katsumi, Hiroyuki perdió a su madre. Ella había dejado a su familia para fugarse con un hombre más joven. Así, había oído explicar a su padre el motivo de la desaparición de su madre. Sus padres, en su memoria infantil, no hacían otra cosa más que discutir. En esas circunstancias, no era de extrañar que ella fuera incapaz de soportar aquella vida de violencia. Tal vez por eso esa noche se desmoronó. Sin entender la causa del fuego que ardía en su interior, Hiroyuki se puso de pie y se golpeó la cabeza contra la esquina de un armario. Tambaleándose, se dejó caer sobre su mujer. Estaba tan encendido como para que las llamas brotasen por todos los poros de su piel. Sin gritar siquiera, cerró los ojos como resignada e incluso posó sus manos sobre las de su marido, que la agarraban por el cuello. Incitado por el comportamiento de su mujer, que parecía animarlo a esforzarse, Hiroyuki se sentó a horcajadas sobre ella y aplicó todo su peso en sus manos. Cuando la apartó de su cuello, su mujer estaba muerta. En la cama dio cuenta de unas cuantas copas de sake y cayó dormido. Entonces sucedió lo mismo que en su mente. Arrojó el cadáver al vivero y lo tapó. Las células de su cerebro encerraron el recuerdo en lo más hondo de su mente y lo taparon, aunque se trataba de una tapadera destinada a ser abierta en algún momento. El vivero estaba cubierto con 2 tablas, e Hiroyuki retiró una de ellas y la puso en vertical en la cubierta. ¿Qué demonios se ha hecho? El cuerpo mudo de su mujer era una evidencia de la realidad plantada delante de sus narices. Había que plantearse qué hacer en primer lugar. Pensó entrar él mismo en el vivero con una cuerda, atar el cadáver y sacarlo a cubierta. Luego ponerle un peso y hundirlo en el mar. Después de 1 día y medio en el agua salada de principios de verano, el cadáver despedía un olor insoportable. Deshacerse del cadáver era el castigo impuesto por su propia mujer. Hiroyuki maldijo lo que había hecho, pero no tenía vuelta atrás. Se cubrió la nariz y la boca con una toalla que ató firmemente con un nudo en la nuca. Y después ató un extremo de la cuerda al cabestrante. Tomó el otro extremo en una mano, se asomó de nuevo al vivero y miró los pálidos pies de su mujer. Estaban hinchados y la piel había comenzado a desprenderse. Todo el mundo teme a las olas que se levantan en la bahía de Tokio. Hay 2 tipos de olas, el oleaje y las ondas triangulares, y el complejo litoral de la bahía de Tokio produce muy fácilmente este último tipo. Si no estaba atento, una onda triangular podía romper en una dirección imprevista e inundar la cubierta.
Apremiado por las ondas triangulares que rompían a un tiro de piedra, decidió actuar de inmediato. Agarrándose con las manos al borde del vivero, se colgó desde allí hasta ponerse en pie en el fondo. Tratando de no mirar a Hiroyuki, buscó palpando los tobillos de su mujer. Le pareció que atar la cuerda a los tobillos para sacarla de allí era la forma más rápida. Además, podía evitar verle la cara ya que estaba boca abajo. Pero cada vez que el barco se balanceaba, Hiroyuki hacía lo propio y los pies de su mujer se le escapaban de las manos. ¡Maldito sea! Ocurrió justo cuando estaba sosteniendo el extremo de la cuerda entre sus dientes. Una premonición siniestra atravesó el de Hiroyuki. Un inquietante impacto recorrió el casco y el barco dio una sacudida que Hiroyuki jamás había experimentado antes, y luego comenzó a escorarse. A partir de ese momento, las escenas se sucedieron con movimientos pausados. Lentamente, muy lentamente, la boca del vivero, que hasta entonces había estado situada encima de él, se inclinó a un lado expulsando otra tabla con un ruido. La abertura por donde entraba la luz se quedó enteramente bajo el agua y al mismo tiempo la oscuridad fue cubriendo el mundo en el que Hiroyuki se encontraba. El agua, que entró por sus pies, llegó a sus caderas y hasta sus pechos, empujando todo su cuerpo hacia arriba. ¡Joder! ¡Se ha volcado! Le entró tal pánico que ni siquiera era capaz de respirar. Conteniendo el aliento, se esforzó por llegar a la superficie para tomar aire, pero se quedó atascado con la cabeza contra el fondo del barco. El flujo del agua se iba ralentizando, dejando espacio suficiente como para contener una cabeza. Hiroyuki sacó el rostro a ese espacio completamente oscuro y se atragantó. Sin darse cuenta, había tragado agua. Su corazón se había encogido literalmente. Tenía que superar el pánico, si no moriría. ¿Qué debo hacer? La respuesta se le ocurrió en un segundo. No había otro modo más que llenar sus pulmones de aire, sumergirse en el agua para buscar la boca del vivero que estaba abajo y salir de allí. De repente se acordó que la cuerda que había sostenido hacía unos momentos estaba atado al cabestrante de cubierta por el otro extremo. Con que tirarse de la cuerda hacia sí evitaría ser arrastrado por la corriente. Buscó a tientas la cuerda a su alrededor, pero las puntas de sus dedos no las localizaban de ninguna manera y no le quedaba tiempo. Resignado a no poder servirse de la cuerda, decidió sumergirse sin ella. Hiroyuki respiró varias veces para llenar los pulmones de oxígeno. Por mucho que intentara respirar, el aire acumulado en aquel espacio estrecho y oscuro se sentía asfixiado. La tensión impedía respirar. Con decisión, hundió la cabeza y buceó. Inmediatamente, vio en el fondo oscuro una abertura de 1 metro cuadrado por la que entraba una luz tenue. La salida estaba al alcance de la mano. No ha sido tanto como había temido, pensó, y se agarró del borde. A continuación, metió la cabeza, el pecho y las caderas. Hiroyuki sintió que algo tiraba de sus pies. Se estaba quedando sin aire. Reunió fuerzas y contrajo las piernas. Sin embargo, no había manera. No tenía más remedio que volver donde antes. Regresó al punto de partida. Salió a flote con tal ímpetu que se golpeó la cabeza contra el fondo del barco y sintió un dolor intenso. El espacio del aire se había reducido. El barco se estaba hundiendo lentamente. Ahora ya tenía que inclinar la cabeza y sacar la nariz y la boca fuera del agua para poder respirar. ¿Qué diablos había ocurrido? Dobló las piernas y se las palpó. Juraría que había sentido la cuerda enredándose en las piernas unos segundos antes y no le dejaba salir, pero no había nada. ¿Acaso algo le había agarrado? No era momento de darle vueltas a la cabeza. Llenó los pulmones con el poco aire que quedaba y buceó de nuevo. Sin embargo, tan pronto como giró la cara hacia abajo, vio flotando despacio hacia la boca del vivero una sombra humana con el cabello extendido alrededor de su cabeza. Era el cuerpo de su mujer, que bloqueaba la salida y se había convertido en una sombra negra contra la tenue luz, balanceándose adelante y atrás. Sin querer, Hiroyuki tragó agua. Aterrorizado en extremo por los movimientos de su mujer, que parecía tener voluntad propia, consumió en un segundo todo el aire de los pulmones. La salida está bloqueada. No podía hacer otra cosa que volver a flote. Se acabó, ya no puedo más. Al mismo tiempo que se le escapaba la orina, las lágrimas rodaron por sus mejillas.
Se encontraba acorralado en el fondo del barco, apresado por el agua y con su mujer bloqueándole la única salida. El mínimo espacio que permitía a Hiroyuki sobrevivir estaba a punto de desaparecer. Ni siquiera le quedaban fuerzas para reírse de la ironía del destino. Un hombre que había capturado incontables anguilas en la oscuridad de los tubos solo podía esperar a morir del mismo modo. Al presentir su muerte inminente, un pensamiento alumbró su cerebro. Hacía 20 años, en la misma época en la que su padre casi se había ahogado en el mar, su madre había desaparecido. Hasta ese instante jamás había puesto en duda la versión de su padre. No obstante, ahora estaba a punto de morir y cayó en la cuenta de la rotunda verdad. ¿Acaso su padre no habría matado también a su mujer igual que Hiroyuki y había salido al mar para deshacerse del cuerpo fingiendo ir de pesca? Los trastornos mentales no se produjeron entonces como resultado de haberse golpeado la cabeza contra el borde del casco. El acto espantoso que había cometido lo iba enloqueciendo poco a poco. Y la misma sangre corría por sus venas. La historia se repetía. Aunque Hiroyuki hubiera regresado vivo a casa y hubiera criado a su hijo Katsumi, él solo, seguro que su hijo, al convertirse en adulto, acabaría haciendo lo mismo. ¿Cómo romper esa cadena? Con la muerte. Se solucionaría con que él muriera. Al perder a ambos padres, el entorno familiar en el que crecía su hijo iba a cambiar. Al pensar así, se sintió algo aliviado. Tuvo la sensación de que podría afrontar la muerte con serenidad. De repente, encima de su cabeza se sucedieron 2 sonidos a intervalos regulares. Y otros 2 de nuevo. No provenían de las olas que rompían contra el barco, sino que eran más artificiales. El cuerpo de Hiroyuki reaccionó de inmediato. Cerró la mano derecha en un puño y golpeó también 2 veces el fondo del barco. Como si fuera una respuesta, pudo escuchar 2 sonidos. Hiroyuki volvió a golpear 2 veces más y de nuevo le devolvieron 2 golpes. ¡Estoy salvado! El sonido que llovía sobre la cabeza de Hiroyuki anunciaba que la guarda costera había llegado. Hiroyuki gritó de alegría por la buena suerte que había tenido. Podía seguir viviendo, podía respirar de nuevo. Sumergió la cara y miró hacia abajo. Su mujer, que debía estar bloqueando la boca del vivero, ya no estaba allí. Probablemente había salido fuera arrastrada por la corriente. Quizás hubiera ido hundiendo hacia el fondo del mar. Sin el cuerpo de su mujer, no había posibilidad de que el crimen saliera a la luz. De repente, alguien se llevó en brazos su cuerpo con fuerza. ¡Han llegado! Hiroyuki se dio cuenta de que había sido rescatado. Aunque no podía oír las voces, las palabras de ánimo llegaron a lo más hondo de su alma. «Ya estás a salvo». Hiroyuki tiró de los brazos del buceador y se aferró a él con fuerza. El buceador rodeó con su brazo el hombro de Hiroyuki y le introdujo la boquilla de la bombona de aire en la boca, fijándolo bien. Hiroyuki la apretó entre los dientes y aspiró. El aire lo supo fragante y sabroso como el de las montañas. Nunca antes le había parecido que el aire fuera tan delicioso. Mantuvo con fuerza la boquilla en su boca para no soltarla jamás. Hiroyuki aspiró una y otra vez el aire con avidez. Se sentía feliz. Hiroyuki, que estaba convencido de que se dirigía hacia abajo escoltado por el buceador, inesperadamente tuvo la sensación de emerger con ligereza. En un instante estaba viendo la quilla del Hamamatsu que sobresalía apenas de la superficie del agua. Esa pequeña parte de la quilla parecía una frágil hoja de árbol amenazada con hundirse en cualquier momento. En la cubierta del barco, patrulla, unas sombras humanas iban y venían de aquí para allá. Les parecía que todas gritaban, pero sus voces no llegaban a oídos de Hiroyuki. Su campo visual se amplió hasta 180 grados y pudo abarcar con la mirada todo lo del mar y el cielo. El mar que estaba acostumbrado a ver de pequeño. El cabo Futsu se extendía en línea recta hacia donde él se encontraba. Nunca había visto el mar tan sublime. Emitía una luz resplandeciente. Una sensación de alivio lo envolvió y su cuerpo se volvió ligero. «Todo está bien», murmuró.
2 cuerpos sin vida fueron recuperados por el equipo de la patrulla de rescate. El de una mujer, cuya muerte se había producido hacía 2 o 3 días, y el otro, el de un hombre que a primera vista evidenciaba que acababa de dar el último suspiro. Lo misterioso era que el hombre que había expirado lo había hecho apretando con ambos brazos a la mujer contra su pecho. No se veía que se hubiera aferrado a ella fuera de sí, presa del pánico. Mostraba una expresión de paz en su rostro en lugar de agonía. Además, había otra cosa que los miembros del equipo de la Guardia Costera no pudieron explicar. El pulgar derecho de la mujer estaba introducido enteramente en la boca del hombre. No era posible que la muerta lo hubiera introducido uno de sus dedos en la boca. Sin embargo, todos los que vieron la postura de los cadáveres tuvieron esa impresión. Al parecer, el hombre había mordido el dedo de la mujer con tal fuerza que sus mandíbulas no lo soltaron ni aun después de haber sido recuperado en la cubierta del barco patrulla. Cuando lograron abrirle la boca y sacaron el dedo, este estuvo a punto de desprenderse de la mano. Por si acaso trataron de reanimar solo al hombre, pero fue inútil. No dio ninguna señal de vida, estaba muerto. Si el rescate se hubiera producido unos minutos antes, probablemente se habría salvado. El semblante sereno del hombre consoló a los socorristas. No era fácil mantener una expresión serena mientras se mordía con fuerza el dedo de alguien. Sin embargo, ese hombre había conseguido hacer realidad esa contradicción. Y con este relato acabamos. Gracias, José Ángel. Gracias a todos por haber venido. Mañana os esperamos a la misma hora. Trataremos de que sea al aire libre en ese maravilloso claustro, como estáis acostumbrados a oír estas lecturas a la luz de la vela. Y si no, pues estaremos aquí también acogidos. Mañana se lo dedicaremos el día a una mujer, Mariana Enríquez, argentina. Y las lecturas correrán a cambio de Ana Patricia Jambat y Susana Torres, 2 voces también privilegiadas. Así que os animamos a venir y nada, muchas gracias por estar aquí y hasta mañana, que duerman bien si pueden.